Bueno, entonces retomamos el ejercicio 8.2. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo? Fue nuestro primer ejercicio de regresión, donde veíamos cómo iba cambiando la variable respuesta, que en este caso era el rendimiento de girasol, en función de cambios en la X, que en este caso era la cantidad de colmenas. Entonces, habíamos visto esta relación, ¿se acuerdan? Entonces veíamos que en promedio, a medida que aumenta la cantidad de colmenas, aumentan las toneladas por hectárea que se cosechan en estos lotes en Venado Tuerto. Entonces, a partir de ahí, dijimos, vamos a proponer un modelo lineal que va a explicar los cambios en la media de Y en función de los niveles, los distintos valores que tome la X. Hasta ahí estamos. Entonces propusimos este modelo, donde decimos que la media de la variable respuesta va a cambiar, va a ser distinta para cada nivel de X, y esta ecuación es la que nos va a decir cuánto vale esa media en función de X. Entonces, y suponemos distribución normal para la Y en cada valor de X. Entonces, fíjense que acá tenemos lo que vamos a llamar los parámetros del modelo. Los parámetros, ¿se acuerdan que en general es lo que está en letras griegas? Entonces tenemos las medias, el beta 0, el beta 1 y sigma. ¿Sí? Todo lo demás, Y y X son variables, así que eso no son parámetros, son cosas que pueden cambiar. En cambio, beta 0 es uno solo, beta 1 es uno solo. Bueno, entonces planteamos todo esto, hicimos las estimaciones, estimamos los parámetros del modelo. Entonces en el punto C estimamos la ordenada, el origen y la pendiente. Hicimos estas cuentitas y ahí teníamos los dos valores estimados. Estas son estimaciones, ¿sí? Si yo les pregunto si B1 es una variable aleatoria, la respuesta tiene que ser no, no es una variable aleatoria porque ya la calculamos. Esto es una realización. ¿Cuándo era variable aleatoria? Antes de hacer el sorteo, antes de hacer el muestreo. Cuando yo dije voy a sacar tantas colmenas y voy a medir, bla, bla, ahí sí el estimador de la pendiente poblacional era una variable aleatoria. Pero una vez que sacamos la muestra, perdió toda aleatoriedad. Bueno, y lo que quería esto, vamos a ver este punto, que es estimar la varianza de lotes con igual densidad de colmenas. Ese es un parámetro. Ay, esperen. Estoy con ganas de estornudar y no sale el estornudo. Bueno, vamos a estimar este de acá, el desvío estándar poblacional, sigma. ¿Dónde está ese sigma en nuestro modelo? Es esto, ¿ven? Nosotros tenemos, para cada valor de X, tenemos una distribución normal. Esa distribución normal tiene una media, que viene dada por la ecuación que vimos hace un rato, y un desvío estándar, o sea, una medida de la variabilidad. Y ese desvío estándar proponemos que es el mismo para todos los valores de X, ¿sí? Pero es un desvío estándar de la Y. ¿Queda claro esto? Sí. Entonces, vamos a... Acá me pide la varianza, bueno, vamos a ver el desvío estándar. Entonces, voy a poner esto acá. O sea, ¿hay Dale. algún caso que vaya a ser de X? No, porque siempre va a ir a la Y. Exacto, porque siempre vos lo que querés es describir la que te interesa, es la que no tenés control, que en este caso es el rendimiento. La cantidad de colmenas la fijaste vos, así que ahí no hay ninguna incertidumbre. Siempre el objetivo es pronosticar, predecir, explicar a la Y. Perfecto, gracias. Bueno, entonces tenemos sigma, que es el desvío estándar poblacional y que está en toneladas por hectárea. Y sigma cuadrado, porque acá me piden la varianza. Entonces, eso es, ¿se acuerdan que la varianza es sigma cuadrado?
sigma al cuadrado, que va a ser la varianza poblacional, bla, 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 bla. Bueno, estos dos son parámetros. No son, o sea, son dos parámetros, pero si yo les pido los parámetros de la regresión, no me van a decir que son dos. O dan sigma al cuadrado, pero estamos hablando de la misma característica. Entonces ahí tenemos los parámetros y lo que me piden acá es que haga la estimación a partir de los datos. Bueno, la estimación tiene distintos nombres. La vamos a ver como SE, la estimación de sigma, o SE al cuadrado, la estimación de sigma al cuadrado. ¿Se acuerdan que ya usamos esto de usar sigma para el poblacional y S para la estimación en la muestra, ¿no? Entonces, vamos a la página 216. Ahí está todo esto. Página 216. Y la página 216 dice, en el análisis de regresión lineal simple, el estimador insesgado de sigma cuadrado es la suma de los cuadrados de los desvíos dividido por n-2. Bueno, entonces, para calcular eso, ¿se entiende? Vuelvo de nuevo al dibujito. Estamos tratando de estimar este sigma que hay acá, el ancho, como pensar el ancho de esta campana de Gauss, que va a ser el mismo siempre en todos los casos. Y para hacer esa cuentita, esta cuenta hacerla a mano es terrible, ahora lo vamos a ver en un ratito con el Excel, pero tienen la fórmula 811. Vamos a usar la fórmula 811. Fórmula 811 nos permite calcular esto. Fórmula 811. Bueno, y fíjense que la 811 pide SCD, que es como la suma de cuadrados dentro, es la partecita de arriba de la varianza. ¿Se acuerdan que la varianza era cada observación menos la media elevada al cuadrado? Bueno, es parte de eso. Y eso hay que dividirlo por n-2. Y con eso vamos a tener una estimación de este sigma cuadrado. Señora, hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Que ahí a SD lo tenemos, ¿no? También Claro, entonces ahora vamos a ver si lo tenemos. Si lo tenemos es excelente, porque si no es un montón de cuentas para llegar a este SCD. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Vamos. Lo tenemos. SCD, perfecto. Lo ven que está en los datos del problema. Nosotros no lo tenemos que calcular, sino que está dado. Si lo tuviéramos que calcular, fíjense que ahí está la fórmula, ¿no? Es I sub I, que quiere decir cada valor de rendimiento de girasol menos la media de esa cantidad de colmenas, eso elevado al cuadrado. Y eso para todos los lotes. Pero bueno, acá no nos vamos a preocupar porque lo tenemos. Así que esto va a ser igual a SCD dividido n-2. Así que venimos acá y decimos SCD es 1,103770 y fíjense las unidades que tiene SCD son unidades de quién, de X, de I sobre X. Sí. ¿No hay unidad planetaria cuadrada? Sí. ¿Y eso qué es? ¿Unidades de X o unidades de Y? Y eso es de I.
de I, muy bien. Pero las unidades de I, ¿cómo están? Están sin el cuadrado. No, está en el cuadrado. Yo veo que dice toneladas por hectárea, eso en paréntesis al cuadrado. No. ¿Lo ven? Sí. Entonces es toneladas por hectárea y todo eso elevado al cuadrado. Y está bien que esté elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos viendo una varianza. Recuerdan que la varianza está, a ver, vamos a ponerle el subíndice. La varianza está en unidades de la variable al cuadrado. Así que esto está bien y acá ya que estamos, vamos a poner. Bueno, entonces, esta cuenta, ¿qué le falta para convertirse en varianza? En estimador de la varianza poblacional. Y no había que dividirlo. Muy bien, tenemos que hacer esta parte, dividido n-2. Sería 60 menos 2. Perfecto. Así que va a ser dividido 60 menos 2, es decir, dividido 58. Bueno, ¿alguien me dice cómo da la cuenta? O sea, 1,10 bla bla dividido 58. A mí, señora, porque espera, la pego esa parte. A mí me da 0,019. 0,019. Bueno, muy bien. Y esto tiene unidades, ¿no? Y va a tener, como es una varianza de I, esto es una varianza de I, va a tener unidades de I al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto que acabamos de calcular es lo que pedía el enunciado, que era la varianza de los rendimientos del lote con igual una estimación, ¿no? Y dice, ¿a qué causas podría deberse la dispersión que mide este parámetro? ¿Por qué no nos da 0? Porque hay dispersión. Si vamos al dibujito, ¿se acuerdan el otro día dijimos la varianza, el desvío estándar es la variabilidad entre las unidades muestrales, ¿no? Es acá adentro, es una variabilidad adentro de cada dosis. Bueno, ¿por qué estos lotes no tuvieron todos el mismo rendimiento de girasol? Todos tuvieron la misma cantidad de colmenas, sin embargo, no rindieron igual. ¿Por qué? Digo, esto es para especular, ¿eh? No es nada que tengan que saber, sino ustedes, tanto futuros agrónomos como ambientales, pueden especular por qué dos lotes ubicados en Venado Tuerto no dan exactamente el mismo rendimiento a pesar de que la cantidad de colmenas es la misma. ¿Están ahí o están dormidos? ¿No? Sí, pero eso no lo hemos hecho ya en la... Puede ser algo por la polinización o algo de las abejas, que dependiendo de dónde estén, se curan de diferente forma. Bueno, puede ser algo propio del lugar de ese lote, ¿no? Entonces, características propias de cada lote que afecten a las abejas o que afecten la polinización. Entonces, imaginémonos que en un lote hay un arroyito cerca, hay mucha disponibilidad de agua. Entonces, vamos a ver acá el dibujito. Imaginemos, todos estos lotes, todos están en Venado Tuerto, todos son lotes cultivados con girasol y en todos esos lotes pusimos 10 colmenas por hectárea. Sin embargo, este lote de acá rindió mucho más que este lote de acá. Entonces yo le estoy diciendo, bueno, capaz es por el agua. ¿Qué esperan que pase si uno de estos lotes tiene más disponibilidad de agua que otro? Va a tener mayor.
va a tener, por ejemplo, mayor rendimiento que otro, ¿no? Y también, no sé si lo saben, pero las abejas necesitan agua, igual también van a estar más contentas las abejas de ese lote que tienen disponibilidad de agua. Entonces, ese lote, por ejemplo, podría ser el de acá arriba, que le fue bárbaro. Y este lote de acá abajo, ¿qué podría pasarle? De agua, poca disponibilidad de agua podría tener. Poca agua, ¿qué otra cosa que haga que el rendimiento sea más bajo? ¿Qué sembrar con menos densidad o no? Supongamos que hicimos en todo lo mismo para que no haya diferencia. El suelo, señor. Muy bien, puede ser que el suelo de este lote sea un suelo más pobre, ¿no? ¿Se entiende? Que todas estas variaciones que vemos acá se deben a características propias de cada lote, porque todos los lotes recibieron el mismo nivel de X, o sea, tuvieron como el mismo tratamiento. Sin embargo, van a responder de distinta manera. Es como si tuviéramos pacientes, a todos les damos la misma droga para que se traten, y sin embargo, algunos responden mejor, otros peor, por características individuales. Entonces, vamos a completarlo acá. Que afecten a las abejas, que afecten al rendimiento, agua, características del suelo. Puede ser también manejo con agroquímicos, entonces ya lo charlamos, pero si hay muchos agroquímicos, eso también impacta sobre las abejas. Bueno, ¿se entiende entonces? Son fuentes de variabilidad que no tienen que ver con la cantidad de colmenas, son cosas que son propias de cada lote. Bueno, vamos al siguiente punto, que nos pide poner a prueba una hipótesis. Esto es lo nuevo, que les había pedido que lean un poquito más del capítulo. Y ahí nos vamos a la página 218 que dice prueba de hipótesis nula, beta 1 igual a 0. Entonces, página 218. Esto es prueba de hipótesis para beta 1. Bueno, en todo este capítulo vamos a tener una sola prueba de hipótesis, que es esta. Son un montón de ejercicios, pero ¿se acuerdan que en la clase pasada les dijimos lo que tiene de bueno este capítulo? Que no hay muchos tipos de ejercicios, siempre es lo mismo. Plantear el modelo, estimar los parámetros del modelo y poner a prueba una hipótesis. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la clase pasada que si en ese campo había muchos polinizadores naturales, esta recta, esto no iba a darnos inclinado, nos iba a dar horizontal? ¿Se acuerdan? Por más que yo ponga colmenas, el campo tiene un montón de polinizadores naturales, entonces nos queda una recta plana. Bueno, eso es lo que vamos a poner a prueba acá. Que la recta sea plana matemáticamente, ¿qué quiere decir? Pendiente cero. Que la pendiente es 0. Entonces, lo que vamos a poner a prueba, la única prueba de hipótesis que vamos a hacer es la que se pregunta justamente eso. Acuérdense que la prueba de hipótesis siempre es sobre los parámetros. O sea, yo acá no voy a poner B1, voy a poner beta 1. Entonces, símbolos. Una pregunta. Sí. Yo llegué un poquito tarde porque tuve un problema con el Wi-Fi. Sí. Beta 1 y S son estimadores, o no son como antes veíamos tipo una fórmula para estimar. Mira, acá está, ¿ves? Perdón. Beta 1 es el parámetro.
poblacional desconocido, es la pendiente. Y B1 es la realización a partir de nuestra muestra, es nuestra estimación. Entonces, B1 lo tenemos, lo calculamos la clase pasada. En cambio, beta 1 es un hipotético. Y es que es el que queremos saber si vale 0. Así como antes ustedes ponían en las pruebas de hipótesis mu igual a algo o pi igual a algo, ahora vamos a poner beta 1 igual a 0. Y la alternativa, si beta 1 es igual a 0, se entiende que estamos diciendo que la línea es plana. No hay relación. Sí. Yo pongo más y más colmenas y los campos rinden en promedio siempre lo mismo. Y la alternativa Distinto. es distinto, tal cual. No vamos a ver ni mayor, acá es medio piloto automático, no hay que pensar nada raro, es igual versus distinto. Esta prueba también la pueden ver como prueba de utilidad del modelo de regresión. Y una pregunta. Sí. Esto lo escribimos así, estadísticamente, Exacto. pero escrito en palabras. Ahí lo vamos a usar, perfecto. Esto que pusimos acá son las hipótesis estadísticas. ¿Se acuerdan? Las hipótesis estadísticas, remember, hipótesis estadísticas son las que tienen parámetros. Vamos a decir, mu es igual a 7 miligramos, que es el de los cigarrillos. O vamos a decir, mu1 igual a mu2. No sé, mu con los terneros tratados con hierro es igual a mu de los terneros no tratados. Acá es la misma lógica, vamos a poner parámetros y ahora lo vamos a hacer, las hipótesis estas las vamos a plantear verbalmente. Entonces vamos a tener nuestra H0 y nuestra H1. Esperen, me voy a mover abajo, así nos queda todo junto. Bueno, ¿estamos todos con el libro? Sí. Sí. Página 18, bueno, la prueba beta 1 igual a 0 se conoce como prueba de utilidad del modelo de regresión y dice en forma muy genérica, lo vamos a adaptar a nuestro problema, más abajo, la hipótesis nula, beta 1 igual a 0, postula que dentro del dominio del modelo, o sea, campos entre 0 y, no me acuerdo cuánto era la cantidad de colmenas, y 10 colmenas por hectárea, la esperanza, es decir, la media de la variable respuesta, no aumenta ni disminuye con el correspondiente valor de X, de la variable independiente. O sea que la media de la variable respuesta es constante, es beta 0, no cambia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué decimos que esa es la utilidad del modelo? Porque hace un ratito escribimos un modelo, estimamos una recta, una pendiente. Ahora, ¿eso me sirve para predecir qué rinde voy a tener, qué rinde de girasol? Depende de esta prueba. Si esta prueba, esta hipótesis nula no se rechaza, lo que me está diciendo es las colmenas no le mueven la aguja al rendimiento. Poner más colmenas no te va a generar más rendimiento. ¿Se entiende? Sí. Entonces, vamos a ponerlo acá como verbal. Fíjense, en la página de 19 tienen una forma genérica. Nosotros lo que vamos a hacer es adaptarlo a cada situación. Entonces, forma genérica dice la media poblacional de la variable respuesta. Entonces, ¿acá qué pondríamos? ¿La media poblacional de qué? El rendimiento. Muy bien. Del rendimiento de girasol en lotes de venado tuerto, ¿era, no? Sí. Y después dice, tiene idéntico valor, o abajo dice no varía, con cualquiera sea el valor de la variable independiente. Entonces podríamos poner no varía con la variable independiente. ¿Y cuál era la variable independiente? La cantidad de Colmenas. La cantidad de colmenas.
¿Se entiende? Acá estamos, esto es fundamental. Estamos diciendo la H0, hipótesis nula de no efecto. Nuestra X, nuestra variable independiente, no afecta a la variable respuesta. Y en la alternativa, vamos a decir que sí la afecta. Fíjense que acá no importa si aumenta o disminuye, por eso esta prueba siempre va a ser de cambio, de distinto. Así que lo único que vamos a hacer es venir con esto, copiar acá, y lo único que va a cambiar es que sacamos el no y que sí varía. ¿Se acuerdan? La hipótesis alternativa siempre es la hipótesis de cambio, de efecto. Sí. ¿Entendió? Así que básicamente cuando hagan la prueba de hipótesis, lo único que tienen que hacer es cambiar esta parte de acá. Van a poner lo que corresponda de variable respuesta y esta parte de acá, que va a ser la otra cosa que van a adaptar. Pero básicamente vamos a estar diciendo eso, que la Y no cambia con la X y en la alternativa que la Y sí cambia con la X. Bueno, ¿qué tipo de prueba es esta? ¿Unilateral, bilateral, izquierda, derecha? Bilateral. Muy bien, es una prueba bilateral. Perfecto. Bueno, entonces, ya está la prueba, vamos a fijar el alfa, ¿no? ¿Se acuerdan? Fijar nivel de significación alfa. ¿Dice algo el enunciado del alfa? Sí, que es 0,01, ¿no? Muy bien, nos piden 0,01. El enunciado lo dice, ¿no? Así que nosotros no tenemos que hacer nada, pero dice poner prueba con nivel de significación. Y ya nos da, miren, esto todavía es más fácil porque ya nos dice algo el enunciado. Poner a prueba la siguiente hipótesis nula. En el área de influencia de la cooperativa de Venado Tuerto, el rendimiento promedio de los lotes de girasol no varía con la densidad de colmenas. Perfecto. ¿Qué es esto? Esta frase. ¿Dónde la pondríamos? ¿En H0 o en H1? En H0. 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 Muy bien. Entonces, vamos a ponerlo acá como otra opción. Las dos están perfectas. Vamos a decir más o menos lo mismo, con otras palabras, pero ven, acá está de nuevo el no varía. Está un poco más completo porque nos habla de la cooperativa. Nosotros antes habíamos dicho simplemente Venado Tuerto, pero igual las dos también. Bueno, ¿vamos? Sí. Sí. Bueno, ya fijamos el alfa, entonces el siguiente paso es el cálculo del valor P, ¿no? Estoy siguiendo la hoja de ruta de la página 219, formular las hipótesis, elegir el nivel de significación, generar los datos, que ya los tenemos, y cálculo del valor P. Así que vamos a hacer eso. Cálculo del valor P. Y para eso vamos a usar la fórmula 8.21. Bueno, estamos todos, miren un minutín la fórmula. Dice el valor P, y ven que dice 2 por no sé cuánto. ¿Por qué hay que multiplicar por 2? Porque es bilateral, o sea, toma las dos colas. Exacto, porque miramos las dos colas. Entonces, como es bilateral, acuérdense, esto, recordar que se multiplica por 2 la probabilidad. ¿Sí? Hay que acordarse de eso. En el único caso donde teníamos bilaterales y no había que multiplicar por 2 era en chi cuadrado, porque chi cuadrado era siempre positivo, entonces ahí no se multiplicaba. Bueno, entonces vamos a sacar el valor P. Déjenme ver que no sé si tenemos la fórmula. Bueno. Entonces, dice que el valor P, yo me voy a quedar con la formulita de abajo. Valor
P es igual a 2 por la probabilidad, Y la T, parece la T de una T de student. Acá la distribución que vamos a usar, volvemos a la T de student, ¿no? De n-2. Lo voy a escribir así tal cual y después lo sea mayor o igual a, hay un módulo de B1 menos 0. Bueno, eso lo podríamos obviar. Y todo eso dividido S de B1. Y cerramos paréntesis. Bueno, entonces, esto es medio parecido a lo que veíamos en el capítulo 6. ¿Se acuerdan que usamos un montón la distribución T? ¿Se acuerdan que la distribución T requería grados de libertad? ¿Se acuerdan de eso? Sí. No tanto tiempo. Sí. Para entrar al probability teníamos que encontrar los grados de libertad. ¿Cómo se calculan los grados de libertad? n-2. Entonces, ¿cuántos grados de libertad va a tener nuestra T? Sería 60, 58. 58, bueno. Perfecto, 58, porque eran 60 lotes, menos 2, 58. Así que ya sabemos el probability y vamos a entrar por 58. Y ahora tenemos que hacer la cuenta del estadístico, con el que vamos, ¿se acuerdan? El probability tiene un X, hay que entrar un X. Bueno, ¿y qué nos dice? Nos dice, toma tu estimador. El estimador, nosotros estamos hablando de beta 1, entonces vamos a usar lo que tenemos que es el estimador de ese beta 1, que es B1. El B1 es el que sacamos con nuestros 60 colmenas. Y lo teníamos por acá arriba. Acá está. Es este numerito de acá. Entonces, lo vamos a poner acá. Donde dice B1, voy a poner todo ese valor. A ese estimador le restamos, me dice acá, 0. ¿Por qué le restamos 0? Acuérdense que el valor P se calcula suponiendo H0 verdadera. Si es cierta H0 que es igual a 0. Exacto. Acá estamos diciendo que beta 1 vale 0, entonces por eso restamos 0. Y todo eso hay que dividirlo por S de B1. S de B1, ya la letra S les da a entender de qué se trata esto. Más de... ¿Para qué usamos la letra? ¿Es un estimador de quién? Del desvío. Muy bien, es un estimador, la letra S ya sabemos que es un estimador del desvío estándar. Pero, atenti, porque acá teníamos un estimador, pero ese se llamaba distinto, era SE. En cambio acá me piden S de B1. Es decir, me están pidiendo el desvío estándar de un estimador. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? ¿Qué nombre le damos al desvío estándar de un estimador? Si lo dicen, me dijeron. Estándar. ¿Cuánto? Es error estándar. Perfecto, muy bien. Juan, mira, me cae una lágrima. Esto es S de B1, entonces es un error estándar. Recordemos el concepto de error estándar. Es el desvío estándar de un estimador. Lo habíamos visto un montón con la media. ¿Se acuerdan que para la media era S sobre raíz de n o sigma sobre raíz de n? Es la misma idea, nos habla de cuán precisa es nuestra estimación. Y en este caso nos está hablando de cuán precisa es la estimación de beta 1. Nos dice cuánto es la variabilidad que tiene nuestra estimación de beta 1. Bueno, entonces hay que calcularlo. Esto. Vamos a ver
en los resultados que tenemos ahí, no está como dato. Esto puede ser muy variable. Fíjense si están con el manual, con el libro, en la página 231, en el ejercicio 8.3, ¿ven que está como dato? Dice S de B1 sombrerito. ¿Lo pueden ver escrito así? ¿O lo pueden ver? S beta 1. Lo mismo que diga SB1 o S beta 1. Tiene que decir S de beta 1, pero con el sombrerito arriba. Porque lo que nos está diciendo es que es el desvío estándar de todo esto, y esto es un estimador. Si yo digo S de beta 1, error conceptual. ¿Por qué? Porque beta 1 es un parámetro, es un solo número, no tiene desvíos estándares. ¿Vamos? Pero entonces, ¿no tendría que ser S de B1? Sí, ahora cuento la diferencia. Ok. Para mí sí, acá la verdad tendría que ser S de B1. Lo que pasa es que me parece... Sí, es SDB1, lo que pasa es que en el libro creo que le pusieron. Sí. Porque normalmente hay un detallecito, ¿no? Pero es un poco lo que charlamos acá arriba. Beta 1 es el parámetro, un valor único desconocido. Parámetro poblacional, valor único, pero desconocido. Beta 1 con el sombrero es el estimador. Pero antes de sacar los datos, yo voy a sacar 60 lotes, voy a medir, entonces ahí voy a sacar un estimador de beta 1 que lo vamos a llamar beta 1 sombrero. Y B1 es lo que nos pasa en nuestra muestra. Sí, a veces alguna bibliografía entre los dos últimos hacen mezcolanza. Sí. Es tan rígida la situación, lo que sí, si no tiene el sombrerito, es el parámetro, y Tal cual. si tiene letra del alfabeto tradicional, es necesariamente la estimación. ¿Ah? El que usa el sombrerito se puede usar a veces como estimador y a veces como... Sí. Así que para nosotros estas dos nomenclaturas van a ser equivalentes, pero bueno, lo tenemos que calcular, no lo tenemos. Bueno, ¿de dónde lo sacamos a eso? Aparece la fórmula abajo. Aparece una fórmula, ¿dónde? ¿En qué página? ¿Qué número de fórmula? La 219, pero igual tiene algo que... por ahí ustedes lo hicieron. Que dice, abajo del todo dice S beta 1 con el sombrerito. Perfecto. Y claro, y la raíz de S cuadrado dividido SCX. Buenísimo. Bueno, entonces la vamos a sacar de ahí. Tenemos todo eso. Tienen todo. Así que les pido que pongan manos a la masa y que hagan esa cuentita y me digan cuánto vale el estimador, el error estándar. Yo voy a ver si puedo mandar esa fórmula. Acá, ustedes ya deberían ir preparándose para el examen. Y eso va a implicar que prolijen todas las fórmulas, ¿no? Acá es medio chino, son muchas fórmulas. Podemos hacer tipo una hoja de fórmulas, ¿no? Sí. Buenísimo. Pero vayan haciéndola con tiempo. Profe, ¿cuál fórmula sería la de SB? Este beta 1 sombrerito, que está al final de todo en la página de 219. También la vas a ver la fórmula 818. El problema con esa es que está elevado al cuadrado, ¿no? Así que por eso... La varianza. O sea, si lo hago raíz, es lo mismo. Exactamente.
Un cacho, voy a dejar de compartir, así pego la fórmula. A mí ahí me dio un número bastante chico, ¿no? Sí, va a dar un número chiquito porque es 0 y algo dividido. Me dio 0,0052. ¿Alguien más llegó a eso? No, yo llevo otro valor, pero también chico. Bueno, a ver, aumento. Bueno, a mí cuando me... Insertar imagen. Preguntale. Profe, Sí, Cuando yo hago la fórmula esa que dijimos, ¿no? Viste que yo tengo ese al cuadrado, pero yo como que tenga la raíz al principio ya se va ese. le tenés que sacar la raíz. Listo. A ver, ahí está. Bueno, quedó media oscurita, pero es esta. ¿Están de acuerdo? Esta es la fórmula. También se puede usar la fórmula 818. Ahí me dio igual que Juan, señora. Sí, Ahí me dio igual que ahí les pongo otra posibilidad, la raíz. Hay que usen la fórmula 818, pero ojo porque esa fórmula es para varianza, entonces hay que sacarle la raíz, hay que aplicarle raíz, se usan la 818. Como acá estamos usando directamente esta fórmula, entonces acá vamos a poder poner en un cacho. Entonces vamos a hacer esta fórmula y acá vamos a poner que esto es igual a la raíz de SE al cuadrado. SE al cuadrado, teníamos por acá este numerito, ¿están de acuerdo? Todo esto es SE al cuadrado. Sí. Así que venimos con eso. Y eso dice que hay que dividirlo por SCX. Y eso, 700. perfecto, es dato del problema. Y ese 700, fíjense que está 700 Colmenas por hectárea. colmenas por Al hectárea. cuadrado. Esto es colmenas por hectárea. Todo esto al cuadrado. Bueno, entonces tenemos que hacer esa cuentita. Hay que hacer la división, después aplicarle raíz cuadrada. ¿Y cuánto me dijeron que da? 0,0052. 0,0052. Y fíjense qué pasó. o sea, sería 5,2 a la menos 3, ¿no? Perfecto. Ah, Sí. no, eso. Buenísimo. Acuérdense de la notación científica. Si les da 5,2 por 10 a la menos 3, quiere decir que la coma que está después del 5 hay que moverla 3 lugares. Así que Perdón, les muevo el 700 no se eleva al cuadrado, es solo las unidades, ¿o no? Exacto, perdón. Esto sería así. Entonces, ¿qué pasó con las unidades? Tenía toneladas por hectárea al cuadrado dividido colmenas por hectárea al cuadrado. Cuando le aplico raíz cuadrada, ¿en qué me queda esto? Toneladas por hectárea y
colmenas por hectárea. Exacto. Y eso está bien, porque si es el desvío de la pendiente, tiene que tener unidades de pendiente. Y la pendiente, ¿se acuerda que decíamos que tiene unidades de Y dividido unidades de X? Bueno, entonces ya tenemos SE, con lo cual ahora vuelvo acá arriba. Acá le vamos a poner cálculo auxiliar. Tuvimos que pasar por esto. Y entonces ya medio tenemos todo, ¿no? Porque acá donde dice S de B1 vamos a poner este numerito. Y entonces ahora quiero que me digan cuánto da toda esa cuenta. Ahora vamos a hacer la cuentita, esta parte, la cuenta del estadístico, que es 0,056 dividido 0,0052. 10,77 en el momento. Perfecto. Ahora, no sé qué. A lo mejor poner. 10,77. Fíjense que ahí se nos van todas las unidades, ¿no? Porque teníamos colmenas por hectárea, se simplifican y está bien, porque el estadístico no tiene unidades, el estadístico T es adimensional. Así que acá se van todas las unidades. También fíjense que esto está pensado, tiene un módulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Porque esto me podría dar un ejemplo. Señor. Sí. Igual, por ejemplo, es. No da. Este es el estadístico, ahora tenemos que ir al probability. Lo que les decía es que el módulo está por si llegamos a tener una pendiente negativa. Hay algunos ejercicios donde la pendiente es de un menos. Pero bueno, positivo. Nos va a quedar siempre positivo, así que siempre vamos a ir por el mayor igual. Esto no va a cambiar, esa es la otra buena. Siempre va a ser mayor igual, porque está el módulo, y siempre hay que acordarse que hay que hacer 2 por. Bueno, entonces vamos a... Ahora Me das, en el probability me das 0,000 como antes. Tal cual, porque es un número grande, ¿no? Ustedes piensan que un estadístico que nos dé más de 3 ya nos tiene que dar una significación bajísima. Entonces vamos a T. Ahí, grados de libertad, dijimos que eran 58. El estadístico, 10,77. ¿Ven? Miren esto. Más de 3 es casi, no digo imposible, pero muy poco probable. Yo quiero 10, así que me salgo del monitor. Y me dice, mi versión me dice que es 0. Ahora, vamos a poner que es 0 el p-valor, que charlamos el otro día. No, casi 0, muy cercano a Casi 0. 0, aproximadamente 0. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Nunca pongan que un p-valor es igual a 0. porque ahí está. Eso es un error. Es muy poco probable, pero no es exactamente igual a 0. Entonces, vamos a pegar esto. Y acá voy a poner un aproximadamente. Que es este. Entonces voy a poner aproximadamente 0, que está bien. Bueno, listo, ¿no? Ya calculamos el valor P, así que ahora viene nuestra conclusión. Acá si el valor P. ¿Cómo es el valor P? Menor. El valor P Hola, Alf. es menor a nuestro nivel de significación, a alfa. Por lo tanto, Hipótesis nula. Y se rechaza la hipótesis nula y Por lo tanto, Se acepta la alternativa. se acepta H1. Muy bien. Esa conclusión estadística. Esta la van a escribir siempre, es medio piloto automático. Pero hay que dar la otra conclusión. Conclusión en contexto. La media poblacional del rendimiento de girasol en lotes de grado tuerto varía con la cantidad de color. Exacto, exacto. O sea, venimos acá y nos agarramos de esto.
afirmamos, no decimos que H1 es la verdadera, pero le creemos a H1. Entre las dos, la que nos resulta más razonable es H1. Dice, vamos a decir, conclusión en contexto, concluimos. Señor, y está bien, cuando lo llevamos a cabo todo el procedimiento, está bien que se acepta H1 porque en el gráfico no. El gráfico lo veíamos, pero el gráfico es descriptivo. A veces hay mucho error y la muestra es chica y capaz haces esta prueba y te dicen, no, todo eso era ruido, de casualidad, te dio un poquito de tendencia, pero no era relevante. ¿Sí? ¿Estamos? Y la otra cosa que está piola, que incorporan en las conclusiones, es a quién aplican esta conclusión. Esta inferencia se extiende a, y ahí me van a decir cuál es la población de referencia. ¿A quién extendemos esa conclusión? ¿Al universo? Los lotes. ¿A los No, 60 lotes? A todos los lotes. Muy bien, a todos los lotes del área de influencia de la cooperativa Venado Tuerto, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? No es a la muestra, sino esta influencia viene a todos los lotes en el área de influencia de la cooperativa de Venado Tuerto. Bueno, ¿se entendió? Sí. Esto es bastante sencillo. Hay capítulos que son más difíciles. Este, la verdad que es bastante metódico porque son siempre los mismos, más o menos los mismos pasos. Una cosa más, la pregunta esta decía, ¿bajo qué condiciones el riesgo de rechazar equivocadamente esta hipótesis es exactamente 0,01? Esta es una pregunta teórica, la voy a traer acá. Porque se acuerdan que dijimos 0,01 era la probabilidad de rechazar equivocadamente H1. Esta pregunta de acá es una pregunta teórica y tiene que ver con los supuestos del modelo. Esto va a ser, será exactamente 0,01 si se verifican los supuestos del modelo. Vamos a ver qué es eso de los supuestos. Son como unos requisitos, ¿no? Que tienen que ver con distribución de probabilidades. Déjenme ver. Está acá. No lo tuvieron que leer, yo ahora lo planteo y después la semana que viene cuando lo lean, en la página 226 dice, más que supuesto vamos a poner las condiciones para perdón, la validez del modelo. Y acuérdense, todas nuestras, cuando hacíamos un intervalo de confianza, ¿se acuerdan? Teníamos que suponer que la variable tenía distribución normal. Cuando hacíamos comparación de dos medias, estaba el supuesto de que las muestras eran independientes. Bueno, este también tiene una serie de supuestos y requisitos que son todos los que están en la página 226. Yo ahora no lo vamos a ver porque ni lo leyeron, pero ya que les quede la referencia y dónde está la respuesta y lo retomamos después. Bueno, ¿estamos más o menos con esto? Yo no entendí esta pregunta teórica. Porque no leímos todavía la página 226, por eso. Ah, ok. Por eso digo, acá la dejo así y después la retomamos la semana que viene, que van a tener que leer todo el capítulo. Y antes de largar esto, vamos a hacer el punto G, perdón.
el coeficiente de determinación, que creo que les había dicho que lo lean. ¿O no? No me acuerdo. Me parece que no. Bueno, entonces esto tampoco lo vimos todavía. Bueno, ¿estamos más o menos? La idea ahora es, bien, ver el ejercicio 8.1 que les habíamos pedido que lo lean, y lo que vamos a tratar de hacer con el 8.1, fíjense que acá están los datos, no tenemos nada, ningún resultado, no hay ninguna cuentita previa, nada de nada, es la peor situación. Cuando yo cursé estadística, hace 3 millones de años, siglo pasado, eran así los ejercicios, nos daban esto y había que hacer todas las cuentitas a mano, nos pasábamos horas haciendo cuentas. En general nosotros no les vamos a pedir eso. Fíjense que es el único, creo que es el único ejercicio en toda la guía que tienen los datos crudos, además del que está desarrollado. Pero una vez queremos hacer juntos las cuentas para que se entienda de dónde sale esa SCX, SCD, todas esas cosas que estuvimos viendo, que las tomamos, las metemos en una fórmula y ya. ¿Sí? Bueno, así que ahora lo dejo a Ezequiel. Bueno, vamos a compartir pantalla. Y fíjense, yo al principio compartí el Excel, ahora lo copio de nuevo por si alguno... Vamos leyendo, dice, en el marco de una investigación sobre la fertilidad del suelo, se realizó un experimento para evaluar los efectos de la aplicación de fertilizantes orgánicos. Para ello, dentro de un campo experimental, se seleccionaron 4 muestras aleatorias de 3 parcelas de 400 metros cuadrados cada una. Y a las parcelas de cada muestra se le aplicaron distintas dosis de compost de 0, 6, 12 y 18 toneladas respectivamente. Al cabo de un año, a cada parcela se midió el contenido de nitrógeno inorgánico en los primeros 20 centímetros de suelo. Los datos generados se presentan en el siguiente cuadro. Bueno, ¿se entiende un poquito cómo es el experimento? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuántas muestras? ¿Cuántas parcelas? No sé. ¿Cómo? Ajá, 3 muestras. Dividida en 3 partes. No, 4, perdón, 4. Acá tenemos, ¿no? Tenemos 4 muestras aleatorias de 3 parcelas de 400 metros cuadrados. ¿Sí? Eso nos van a reportar 12 datos de la variable I, ¿sí? Que provienen de haber utilizado 4 dosis distintas de compost, ¿no? Que es la variable X. ¿Por qué el compost es la variable X y el nitrógeno presente es la variable Y? ¿Y por qué una es aleatoria y por qué la otra no? ¿Qué les parece? O sea, la X no se mueve, va a quedar así. La X no se mueve. ¿Qué significa eso? Que no se mueve. Que La va a ser constante. nosotros decidimos cuando hicimos el experimento, ¿qué cosa? ¿Cuánta cantidad va a tener? Decidimos fijar la variable X con determinadas dosis de compost, ¿no? Hay 3 sectores, ¿sí? Donde nosotros decidimos aplicar 0 dosis de compost, ¿está bien? Hay otros 3 donde nosotros decidimos aplicar 6 dosis de compost, y hay otros donde decidimos poner 12 y hay otros donde decidimos poner 18. ¿Y qué se espera obtener con esta fijación y con esta repetición de las mismas variables X en distintos lotes? O sea, las concentraciones de nitrógeno. Ok, bien, entonces lo que buscamos es ver cómo esa tendencia, ¿no? Tenemos una hipótesis donde creemos que va a haber una tendencia a que suceda qué cuando pasa qué.
¿Cuál sería nuestra hipótesis que Que está? aumente el nitrógeno cuando aumentamos el compost. Exactamente, ¿no? Estamos teniendo una hipótesis inicial en la que creemos que en la medida que nosotros vamos aumentando el compost, vamos a ir subiendo el nitrógeno. Y esto va a pasar indefectiblemente si nosotros medimos cualquier lote y le ponemos más compost, ¿va a subir el nitrógeno? ¿O no? ¿O puede ser que no? No. Exacto, puede ser que no pase. ¿Y por qué podría no pasar? Igual en el cuadro también no está como. O no está como diciendo Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir acá y vamos a ver estos datos un cachito. Yo lo que voy a hacer acá es algo que se llama, que inicialmente creo que está en este, ¿no? Un gráfico de dispersión. ¿Cómo ven los gráficos acá? Puede no pasar por otros factores. Acá, gráfico de dispersión, pero no me lo está tomando en realidad bien. pasa. Por el tipo de suelo, o sea, por eso. Exactamente, sí, pero a ver cómo sería para que quede ahí, ¿no? No. No sé cómo es en este, Adri, el gráfico de dispersión, pero bueno. Estoy viendo a ver si lo puedo hacer. Siempre se me olvida, pero bueno, voy a ir a Excel un cachito que es mucho más fácil. Y mientras tanto, mientras Adri les va buscando el gráfico, yo acá en Excel lo voy a pegar estos datos y voy a poner insertar gráfico de dispersión. ¿Sí? Vamos a ver acá todos los gráficos, dispersión, y vamos a buscar este gráfico. Fíjense lo siguiente acá, ¿no? Acá le voy a buscar los al eje, 100, un poquito más, 140. Ahí hay uno, ¿Lograste? mira. ¿Lo pusiste en la hoja? Sí. Ok, bueno, volvemos allá. Bien, bueno, ahí lo logró Adriana. Este gráfico que habíamos hecho, ¿no? Acá lo que pondría es por ahí poner el eje ahí un poquito más arriba para que se vea mejor, digamos, ahí está. Para que se vea mejor de dónde arranca, ¿no? Pero no importa, si no le dejamos así. No, a veces cuando uno le pone el mínimo, un poquito más arriba, que el vertical sería. En lugar de que arranque de 0, le podemos poner que arranque de 100. Y ahí se va a ver un poquito mejor. Fíjense esto, ¿no? ¿Qué pasa? En la medida que nosotros vamos agregando compost, creemos que el nitrógeno inorgánico va aumentando. Ahora, ¿eso necesariamente pasa así? Fíjense esto, por ejemplo, este dato con respecto a este dato. ¿Qué pasa? Sí, es más grande, pero eso sería por otros factores, tipo, Ok. por otras cosas. Y entonces, ¿qué nos está indicando esto? ¿Por qué les parece que nosotros nos tomamos el trabajo de tomar 3 repeticiones de la misma situación, ¿no? Fíjense que acá, todos los casos estos tienen 6 de compost, por ejemplo. Y no hicimos uno solo, hicimos 3 repeticiones, ¿no? Porque justamente lo que puede pasar es esto, ¿no? Que de repente yo justo tomé un lote malo en el que le apliqué mucho compost, por ejemplo, podría ser este el caso, ¿sí? Y yo de repente estoy concluyendo que le agregué compost y bajó la producción de nitrógeno, ¿no? Que sería un error. Bueno, acá lo que estamos viendo con esto es que hay una tendencia, ¿sí? Por ahora, inicialmente estamos haciendo simplemente un gráfico de dispersión, en la cual nosotros creemos que, bueno, que la medida que va aumentando la dosis de compost, el nitrógeno inorgánico va subiendo. ¿Lo ven todos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí. bárbaro. No logro poder ponerle los títulos a los ejes. Me saca Bueno, está bien, pero acá tenemos la variable y, que es el nitrógeno inorgánico, y acá tenemos la variable x, que es el compost. Y otra cosa, acuérdense, ¿por qué la variable y es aleatoria? ¿Por qué es aleatoria la variable y? ¿Cuál es la variable y? La y, ¿por qué la variable y sí es aleatoria?
Y la variable X no. La variable X, La variable a La X porque la elegimos nosotros, la la X, definimos. la X, la X la elegimos nosotros, ¿no? Decidimos cuánto Y la combo Y poner. porque Y ahí, depende de la otra. y Depende su de la otra. resultado entonces está determinado. No, puede No, ser lo que estamos viendo en el gráfico, ¿no? no sabemos. Fíjense que lo estamos viendo en el gráfico, que pusimos la misma dosis de X y el resultado no estuvo determinado. Una vez medio acá, otra vez medio acá, otra vez medio acá, ¿sí? Entonces el resultado es aleatorio, ¿sí? Bueno, si tenemos que calcular esto a mano, como se hace si no tenemos computadora, si no tenemos Excel, si no tenemos Sheet, digo, todos los software cualquiera, hasta una calculadora de bolsillo, que calculan la regresión, pero si tuviéramos que calcularlo a mano, que está bueno como para entender de dónde salen las cosas, lo que tenemos que hacer nosotros es, primero que nada, calcular el promedio de la variable Y y el promedio de la variable X, ¿sí? Esto lo hicimos acá, se ven las fórmulas, acá está medio seleccionada, mal seleccionada el área porque debería ir desde la celda 13, ¿sí? Ahí, y acá lo mismo, debería ir desde la celda 13. Pero básicamente ya hicimos la fórmula de promedio que hemos visto muchas veces, que consiste en sumar los datos y dividir por la cantidad de observaciones. Hasta acá me siguieron, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces Perfecto. lo que tenemos es que el promedio de rendimiento de todos los lotes que vimos es de 181,16 de nitrógeno por kilogramo por hectárea y que el promedio de compost que hemos agregado en esta variable X es de 9 toneladas por hectárea. Bueno, con los promedios de X y Y lo que vamos a hacer es calcular las diferencias de cada valor con respecto a ese promedio, ¿sí? Entonces acá vamos a ponerle pesos adelante para poder arrastrar la fórmula y vamos a calcular cuál es la distancia que hay de cada valor de X con respecto a ese promedio de X. ¿Y qué pasa si yo sumo estos datos, si yo sumo estas diferencias? ¿Cuánto me da esa cuenta? De acero. Me da 0. ¿Por qué me da 0? Y porque está bien, porque no sería que en el gráfico no varía el número de combos, es siempre fijo. Pongámonos acá está el 9, ¿no? Acá está el 9 de X, ¿sí? El 9 de X está acá está el 10, acá está el 9. Bueno, y los valores estamos midiendo cuál es la distancia de cada uno de estos valores con respecto a ese centro. ¿Qué pasa? Los positivos se cancelan con los negativos, ¿no? Entonces, eso es lo que me pasa cuando yo hago la diferencia de cada valor con respecto a su promedio. Eso pasa siempre, ¿no? Y si yo hago lo mismo con respecto a la variable Y, ¿qué va a pasar? Lo mismo, ¿no? Esta suma me va a dar 0. Los positivos y los negativos se van a cancelar. Si no me da 0 por una cuestión de decimales que tengo, que se banca el Excel, pero me va a dar 0,0000000. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces esto ya lo sabíamos, es la unidad 1. ¿Y cómo solucionábamos este problema matemático que si yo le restaba los valores del promedio, a cada valor su promedio me daba 0? ¿Qué hacíamos? Cuando aprendimos variancia lo vimos. ¿Qué hacíamos? No era una sumatoria. Si yo sumo los valores de X menos el promedio o los valores de Y menos el promedio, esa suma indefectiblemente me da 0. ¿Cómo sorteamos esta situación? Elevarlo a 2. Lo elevamos al cuadrado, ¿no? Lo elevamos al cuadrado. Y el elevar al cuadrado, ¿qué pasaba? ¿Qué magia pasaba? Los negativos se lo transformaban en positivos. ¿Sí? Entonces teníamos las distancias absolutas. Entonces yo lo que voy a hacer acá es multiplicar este por sí mismo, ¿no? Que es lo mismo que elevar al cuadrado. ¿Sí? Y acá vamos a tener estos resultados. Y acá vamos a tener, ¿qué cosa? Estos resultados, ¿no? Lo que estoy haciendo es simplemente elevar cada valor al cuadrado. Y después al final voy a hacer la suma de los cuadrados, ¿sí? La suma de los cuadrados no es más ni menos que el numerador de ¿quién? Esto que tengo acá. ¿Qué le suena a esto? ¿El numerador de quién? Si yo acá le pongo una sumatoria adelante, que no se ve acá, pero si le pongo una sumatoria. ¿Es un numerador de quién? ¿De qué medida resumen súper importante que aprendimos en la clase 1 o 2 de la materia? O 3. ¿Qué se le parece esto que está acá? ¿A la fórmula de quién? La media.
Esto vamos a poner acá. Si yo pongo acá sumatoria, vamos a, no sé, escribimos en A la varianza parece. la variancia, ¿no? Es que es el numerador de la variancia, ¿no? Si yo escribo acá esta fórmula, vamos a poner acá el paint, ¿no? Yo escribo, me pongo a escribir acá con un lapicito y yo me pongo acá y digo, bueno, yo digo la sumatoria de, ¿no? Entonces ser un paréntesis, sumatoria de cada X o cada Y, ¿sí? Menos el promedio, eso sabemos que nos da 0, pero si lo elevamos al cuadrado sabemos que no nos da 0. Esto es el numerador de la variancia, ¿sí? Esto es el numerador de la variancia que aprendimos en la clase 2, 3 de la materia, que dividíamos por n o por n-1 para poder calcular la variancia. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Esto es la variancia que Sí. sabemos hacer. Bueno, ahora estamos viendo la parte del numerador de la variancia. El numerador de la variancia se llama suma de cuadrados. En este caso es la suma de cuadrados de la variable x. Y si acá en lugar de poner x le ponemos y, es la suma de cuadrados de la variable y. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá son dos numeradores de la variancia que llamamos sumas de cuadrados. ¿Sí? Y que nos van a servir para poder calcular un montón de cosas que ya aprendieron ustedes, como B1, B0, para poder calcular cosas que todavía no aprendimos, para poder hacer los pronósticos. Todo eso vamos a necesitar esta suma de cuadrados. Esta se llama suma de cuadrados de x, y después tenemos otra que es suma de cuadrados de y, que esta está confuso. ¿Qué pasa que está acá? Esta sería de y, ¿no? Está mal. Bueno, espera. Sí, acá sí. O yo intenté poner y. O quisiste poner la de producto. Ahí es la del producto. Ah, igual. Ah, está bien. Entonces vamos a borrar acá. Y no le ponemos la de y. Y la de I, Y la podríamos poner así, ya queda calculada. sí, sí, es verdad. Vamos a poner que esta es la suma de cuadrados de y. Y vamos a poner así. Menos y raya. ¿Sí? Al cuadrado esta sería la suma de cuadrados de y. No sé si tenía fórmulas abajo que seguían, no. Ah, ¿no? O sí. Creo que Sí, puede sí, ser puede ser que sí. Pará, entonces vamos a deshacer. Vamos a deshacer acá. ¿Sí? Total, la de y la puedo agregar acá. Vamos a hacer la suma de cuadrados de y. Porque si no, por ahí rompo algunas fórmulas. Me voy a insertar una columna a la izquierda. Así les explico los dos conceptos juntos. Esto es la suma de cuadrados de y, que lo único que hago es reemplazar donde decía x, le reemplazo por y, ¿sí? Y acá voy a calcular simplemente la distancia que hay que cada valor de y con respecto a su promedio al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a obtener lo que es la suma de cuadrados de la y. Voy a hacer esto que está acá, dando fórmulas, bueno. Entonces tenemos que la suma de cuadrados de y, que sería el numerador de la variancia de y, es 2851, y la suma de cuadrados de x, que es el numerador de la variancia de x, es 540. ¿Sí? Y vamos a calcular otra cosa que se llama la suma de producto de x por y, que básicamente lo que hace es calcular este que tenemos acá, que era la distancia de cada valor de x menos el promedio, por la distancia de cada valor de y menos su promedio. ¿Sí? Y eso también, como estamos multiplicando un número negativo con un número negativo, o un número positivo con un número positivo, nos va a dar un valor, a veces me da positivo o a veces me da negativo, pero nos va a dar un número que vamos a poder calcular. ¿Sí? No nos va a dar 0 eso. Esto sería a partir de la celda 3. Bueno, y entonces ahí tenemos calculado lo que sería este verde, la suma de cuadrados de x, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Acá Adriana puso lugar para poner la suma de cuadrados de x, 540. La suma de cuadrados de este de que era de los desvíos, ¿no? Este no llegamos ahí. Bueno, y después vamos a calcular la suma de cuadrados de y es 2851, la suma de producto de x por y, o sea, lo único que estamos haciendo es multiplicando el producto de x por y, me está dando
este valor. Este se ve mal porque no se ve la fórmula completa, pero básicamente fíjense lo que estamos haciendo, simplemente multiplicando este por este, ¿sí? Para que era la suma de cuadrados habíamos multiplicado por sí mismo, ¿sí? Acá habíamos multiplicado este por este. Para lo que era la suma de cuadrados de i, habíamos multiplicado i por sí mismo, este por este, ¿no? O elevado al cuadrado. Y para lo que es la suma de producto, hacíamos este por este. Perdón, este por este. Ya vamos. Bueno, y ahí se ven todas las fórmulas. Hasta acá la parte de cálculo. ¿Se entiende? La tengo que repasar de vuelta. Empezamos de vuelta, no hay problema. No veo pulgares para arriba, no veo pulgares para abajo. Pulgares para arriba, están poniendo. Bueno, me alegra entonces. Teníamos la variable x, la variable y. Teníamos la distancia que hay de cada valor con respecto a su promedio. O sea, hicimos la resta simplemente de cada valor con respecto al promedio. Que tenemos acá. Hicimos la resta de cada valor de i con respecto al promedio que tenemos acá. Y después elevamos al cuadrado para que esa suma no me dé cero, tanto en x como en y. Sí. Bien, ahí, viste cuando vos hacías, por ejemplo, x y menos x raya por y menos los valores esos que iban multiplicando, ¿no? Sí. Ese es pxy. Bien, ese valor, ¿para qué lo vamos a...? Sí, Esto ¿qué vendría a ser? lo vamos a necesitar para poder calcular el B1, el B0, para poder calcular Bien, la sí, variancia del error. Todo lo vamos a calcular a partir bien. de esto. Bien, bien. Es como si no, el ejercicio anterior que teníamos SPCD, por ejemplo. Todo sale a partir de esto. Si vos no haces esto, no puedes calcular nada. Obviamente vos no lo ves a esto porque el ejercicio que te mostró Adrián, el 8.2, Claro, sí, sí. estaba todo calculado, ¿sí? Pero si tenés que calcularlo de cero, esto viene desde acá, ¿sí? Y ahora, lo que Una vamos... pregunta. Sí. O sea, por ejemplo, para calcular B1, ¿no sería tipo la suma de x1 menos x raya por x1 menos x y raya, en realidad, dividido x1 menos x raya elevado a 2? O sea, x y 1 y raya elevado a 2, ¿lo usamos en esto? Sí, mira, ahora te voy a mostrar. Por ejemplo, vamos a empezar a mostrar un poquito de respuesta en este sentido. Pasa que, sí. Para vos calcular B1, ¿sí? Para vos calcular B1, que lo tenemos acá, lo que estás haciendo, fíjate, es calcular este 1008, que era la suma de producto de x por y, ¿sí? Dividido este 540, que era la suma de cuadrados de x. Y ahí ya tenés B1. Si no calculabas todo esto, no llegabas a eso. ¿Se entiende? De vuelta, por favor. Para calcular la pendiente, que es 1,87, la estimación de la pendiente, vos tenés que haber usado este que tenés acá, que es la suma de productos de x por y, dividido este que tenés acá, que es la suma de cuadrados de x, que es lo que yo les mostré. De 10. ¿Está bien? Sin hacer Sí, todos de los 10. pasos previos, no hay magia, ¿está bien? Tenías que llegar hasta acá. O te lo resolvió el Excel, o te lo resolvió el profesor, o te lo resolvió alguien, pero vos, para llegar a esto, si partiste de cero, tuviste que resolver todo eso. Podés haberlo hecho vos, o puede haberlo hecho el Excel, o puede haberlo hecho el docente. En definitiva, alguien lo calculó. Entonces vos tenías los datos de las parcelas, acá tenías las 12 parcelas, con su información variada, ¿no? De un dato de X y un dato de Y. Y vos a partir de eso calculaste todo lo demás. ¿Y cómo lo hiciste? Y bueno, fuiste usando todas estas columnas y fuiste calculando los resultados parciales y después fuiste calculando las sumas. Y cuando llegaste a este valor y a este valor los dividiste y obtuviste la pendiente. ¿Está bien? Sí, tiene pinta como al cuadro que habíamos en el capítulo 1 de la frecuencia. Nada más que ahora. Sí, bueno, pero es distinto, ¿no? Acá ya tenemos nosotros la información que puede estar o no ordenada, no importa para el cálculo que esté ordenada, ¿no? Por clases y eso, no importa. Lo que sí tenemos es la información tipificada en una base de datos donde nosotros vamos a empezar a hacer una serie de cuentas para llegar a cuál es el valor de la pendiente estimada y cuál es el valor de la ordenada lógica, ¿sí? Y esta pendiente
se hace con un cálculo que se llama método de mínimos cuadrados, que lo que hace es que da la pendiente que tiene menor variancia de todas las pendientes del universo. ¿Está bien? O sea, lo que le está garantizando es eso. No sé si ya borró Adriana el grafito, no. Acá está. Que nosotros lo que estamos calculando, ese 1,87 de pendiente, lo que nos da, digamos, es la mejor recta que podríamos obtener minimizando la distancia que hay de cada uno de estos puntos con respecto a esa recta. ¿Está bien? ¿Sí? No significa que para un punto en particular es la mejor recta, pero para el conjunto de todos los puntos es la que te da la mejor recta. ¿Se entiende? Esto está graficado acá. Nosotros vamos a hacer allá con la recta. ¿Sí? Sí, a este Excel igual vos lo podés pasar, profe. Sí, ya lo pasamos. Está el link, tienen el link. Ya lo pasamos. Fíjense que acá ya Adriana dibujó la recta de regresión ajustada, ¿sí? Y tenemos el dibujito. Y esta recta que tenemos acá tiene esa pendiente de 1,87 que ya calculamos, ¿sí? Y después, para la ordenada al origen, lo que se hace es, se utiliza el promedio de X y el promedio de Y, y se calcula por diferencia cuál es el valor que le corresponde a la ordenada al origen. Esto es lo que hace es, ya no veo la fórmula, dice 2030, la está sacando, no sé de dónde está. Ahí, en realidad está acá. P38. Le damos acá tener 30. Ah, acá está, este está. Lo que pasa es que está tan finito que no se ve. El que está acá sería el valor de I raya. Una cosa, ¿qué está haciendo acá para calcular la ordenada al origen? Está calculando que esto, la recta, pasa por el promedio de X y el promedio de Y. Entonces está utilizando el promedio de X y el promedio de Y, que van acá, ¿no? Si yo pongo el 9 de compost que estaba acá, que era el promedio de X, lo estiro, llego a la recta y hago así, llego al promedio de Y, y está utilizando ese valor, esa combinación de valores del promedio de X y promedio de Y, con la pendiente para despejar cuál es el valor de B0. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta fórmula, básicamente lo que está haciendo, tengo esta fórmula donde lo voy a escribir en términos coloquiales para que se entienda, después lo vamos a escribir más formalmente, pero que tenemos que Y es igual a B0, ¿no? Más B1 por X, ¿no? ¿Esto me siguieron todos? Función lineal Sí, del sí, colegio sí. secundario. Bueno, y yo tengo que el I promedio pasa por la recta, ¿sí? Y tengo que, eso sería Y raya, tengo que el X promedio pasa por la recta, ¿sí? Bien, ¿me siguieron hasta ahí? Sí, Y sí. yo tengo los valores de cuánto es X raya, cuánto es Y raya y cuánto es B1, yo puedo despejar B0, ¿sí? ¿Lo vieron todos? De 10. Bueno, y entonces es lo que hice acá. Y así llegué al 164,37, ¿sí? Que es la estimación de la ordenada al origen. Y con esto tenemos la estimación de la pendiente y tenemos la estimación de la ordenada al origen partiendo de los datos reales, ¿sí? Que serían los que tenemos acá. ¿Se entendió cómo se llegó entonces a la pendiente y la ordenada al origen? Sí. Ok, bueno. Y después lo que tenemos entonces, cuando ya tenemos la pendiente y la ordenada al origen, tenemos lo que se llama la recta de regresión estimada, que es lo que nosotros, a partir del modelo teórico que armamos, ¿no? Donde nosotros creíamos que el nitrógeno depende de la dosis de compost, creamos esto que se llama recta de regresión estimada, ¿no? ¿Y esta Claro recta, que es, qué sería esta eso. recta de regresión estimada? Esta que está acá. Es lo que vinimos a buscar, ¿no? Lo que queríamos era esto. ¿Qué nos está diciendo esto? Conceptualmente. ¿Qué sería el Que 160? nos está estimando, sería el valor El, de el, la recta anterior, vendría a ser, pero el, a el, ver. 160 el 164,37. ¿Qué significa en términos del problema? ¿Me pueden explicar? Es la ordenada al origen. ¿Qué es en términos del problema?
La estimación de la ordenada Lorenz. ¿Qué era la Cuando ordenada X Lorenz? No eran los valores de... Cuando X qué, sí, no, vamos, Juan había arrancado bien. Cuando X qué, es 0. cuando X es 0, ¿cuánto vale Y? ¿No? Ese es el concepto de la ordenada del origen. Si lo traducimos a nitrógeno y a modelos de regresión, esto sería en lo que nosotros estimamos que va a tener de nitrógeno el suelo cuando la dosis de nitrógeno el suelo en promedio, perdón, cuando la dosis de compost es ¿cuánto? 0. Es 0, ¿no? Y eso lo podemos ver en el gráfico en el que dibujó Adrián acá. Fíjense acá. Sí, ¿Sí? sí. Este es el valor de la ordenada del origen estimado, ¿sí? Acuérdense que es la estimación de la ordenada del origen, ¿sí? Que no es el valor real, pero es lo que nosotros estamos. Bueno, y entonces acá tenemos el 1,87. ¿Y el 1,87 qué significa? Beta 1 ahí. No, B1, ¿no? B1, beta 1. Es la B1, estimación B1. de beta 1, ¿sí? Y B1 es Sí. 1,87. ¿Y qué significa 1,87? El Es compost. la el kilogramo. inclinación que tiene esto, ¿sí? Sí. Y bueno, ¿y qué dice eso? Ante el aumento de ¿Se qué, aumenta con el tratamiento o no? pero ante el aumento de quién, ¿cómo reacciona qué en promedio? Vamos de vuelta acá. O sea, de compost, tipo, ¿Mm? si el compost aumenta la cantidad de nitrógeno. Ok, pero vamos a explicarlo un poquito mejor. Dice, acuérdense que la pendiente es la relación de cómo aumenta la variable y en promedio cuando la variable x aumenta en una unidad, ¿sí? Y en este caso, el valor ese que estimamos es 1,87. ¿Qué tenemos que decir ahí? Que por el aumento de 1 tonelada por hectárea de compost, ¿qué va a pasar? En promedio, ¿cuánto va a subir el nitrógeno orgánico? 1,87 1,87, ¿qué? Kilogramos por hectárea. Por kilogramos por nitrógeno. hectárea. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos pronosticando con ese 1,87 es que por el aumento de 1 tonelada de compost, en promedio va a subir el nitrógeno inorgánico en kilos por hectárea 1,87. Esto es clave que lo sepan, ¿eh? Sí, profe, a ver, Sí. porque aumentamos la cantidad de compost de a 1, ¿no? Si yo le aumento, y si yo le aumento 2, ¿cuánto debería subir en promedio? Y el doble de Y 1,87, si yo le aumento 3, el triple y si yo le aumento 10, por 10. ojo, y podría ser, ¿no? Pero en tanto y en cuanto yo esté dentro de este rango de valores, ¿está? Sí, ¿Se acuerdan por de eso, no? Si yo estoy entre 0 y Sí. 18, puedo hacer todas esas cuentas. Pero si yo digo que le pongo 287 toneladas de compost a la tierra, ¿qué va a pasar? No. No tengo idea qué va a pasar, ¿sí? No lo calculé, ¿está bien? Acuérdense que las predicciones que podemos hacer con este modelo están en el rango de Sí. valores que nosotros analizamos, en este caso entre Sí. 0 y 18, ¿sí? Bien. Quiero decirte entonces, a ver si lo entendí. Porque nosotros, por ejemplo, vos me preguntaste recién si aumentamos el compost 2, ¿no? Yo Ujú. multiplicaba al 1,87 por 2, ¿no? Sí, está Pero perfecto. yo ese 2 no lo tengo fijo. Yo tengo el 0, 6, No, 12 y 18. no importa, el modelo este, lo que tiene de bueno es que te va a permitir hacer predicciones en cualquier valor que esté entre el dominio del modelo. Y eso en este caso es entre 0 y 18. Entre 0 y 18 vos podés afirmar lo que vos quieras, utilizando esta fórmula. ¿Está bien? Vos simplemente reemplazando x por cualquier valor, incluso podría ser un número con coma, ¿no? Entre 0 y 18 podés hacer el pronóstico que vos quieras. Ahora, más Bien. allá de 18, no te sirve este modelo. Bien, pero si yo voy con los términos
en el ejercicio, yo lo tendría que reemplazar por 6, 12 y 18, ¿no? No, cualquier valor entre 0 y 18 te sirve Bien, listo, profe. para hacer pronósticos, ¿sí? Por eso les hice el ejemplo a propósito. Bueno, si le aumento 2 y si le aumento 3 y si le aumento 4, mientras no le aumente 18, más de 18 dosis de compo, estamos bien, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro entonces para qué sirve esta recta de regresión estimada? Sí, sí. Y con esta recta de regresión estimada vamos a hacer los pronósticos, que esto es lo que calculó acá Adriana, particularmente para los valores que corresponden a los que sí tomamos mediciones, pero lo podría hacer, insisto, para cualquier valor entre 0 y 18. Y lo que está haciendo básicamente es utilizar esta recta para calcular con los valores que tenemos acá, ¿sí? Y en este caso es 0 por la pendiente más la ordenada al origen, ¿sí? Y ahí vamos a arrastrar, creo que, a ver qué estoy tomando acá, estos dos que son 2 y el coso, les voy a poner esto para abajo. Y ahí fíjense que me va a hacer los pronósticos, y en este caso sí exclusivamente para los valores que tomamos mediciones. Pero insisto, lo podemos hacer para todos los valores que están entre 0 y 18. ¿Sí? Y acá lo que calculamos es lo que se llama, ¿qué cosa? La predicción. ¿Está bien? Estamos calculando la predicción de cada uno de los valores, la distancia. Lo que se llama I sombrero, o en este caso MIXI, ¿sí? Y fíjense que estos valores se repiten. ¿Por qué se repiten estos valores? Porque son los 3 que le apliqué 0 de compo. Y estos son los 3 que le apliqué 6 de compo. Y estos son los que le apliqué 12. Y estos son los que le apliqué 18. Y en función de eso yo puedo calcular lo que es el error, que es lo que yo subestimé o sobreestimé respecto al resultado real, ¿sí? En este caso es el valor real de X, de Y, que es este, menos el valor que fue pronosticado por esta recta de regresión estimada. ¿Ven qué es esto? Sí, sí. ¿Ok? Y hay algunos que son positivos y hay otros que son negativos. ¿Y por qué pasa eso? Si yo me paro acá, vamos de vuelta a la recta, y veo estos valores azules, y estoy calculando la resta del valor azul menos el valor naranjita, para todos los puntos. ¿Qué va a pasar con los positivos y los negativos? Calculo valor azul menos valor naranja. Y acá calculo valor azul menos valor naranja. ¿Qué pasa? Y está bien que haya esa variación negativo y positivo. Entre positivo y negativo, ¿qué va a pasar? Te van a cancelar y van a dar 0, ¿no? La distancia entre este azul y este verde me dará un número positivo, la distancia entre este azul y este valor naranja me dará un valor negativo y la suma de todos me va a dar 0, indefectiblemente me va a dar 0, ¿no? Porque algunos, como este caso, el modelo está subestimando, ¿sí? O la recta de regresión está subestimando, y hay otros que está sobreestimando, ¿no? El valor real fue este, pero acá la predicción me dice esto. El valor real fue este, pero acá la predicción es este. Entonces, en definitiva, entre los que están arriba y los que están abajo de la recta, me va a dar 0 la suma, ¿sí? Y acá lo estamos comprobando. Sé que la suma de esto me da. Y entonces, ¿cómo evitamos para que nos dé 0? ¿Qué truquito mágico hacemos? No queremos evitar el 0. Lo del cuadrado, ¿no? Elevamos al cuadrado otra vez, claramente, ¿no? Entonces elevamos otra vez al cuadrado. Y acá tenemos el resultado, que nos va a dar que los negativos se hagan positivos, ¿sí? Y con eso evitamos este problema. Tenemos acá una nueva suma de cuadrados que se llama la suma de cuadrados de los desvíos. La suma de cuadrados de la parte que no podemos explicar con el modelo, ¿sí? Que nos queda afuera, que es la diferencia entre el punto azul y el punto naranja. Esta parte nosotros no la podemos explicar con el modelo y es producto de la calidad que traía antes el suelo en este caso, ¿no? El suelo era bueno, entonces ya tenía nitrógeno, que el suelo era malo y no tenía nitrógeno, entonces por eso me dio más o me dio menos, ¿sí? ¿Se entiende? Esa parte de la variación de la variable y es producto
de eso y la pudimos calcular y nos está dando 970, ¿sí? Esto podemos verlo actualmente acá. Nosotros tenemos este y este. Fíjense, tendríamos la suma de cuadrados de x. No me dio acá, ¿sí? ¿No? Profe, ¿y la unidad de ahí? La unidad esto está elevado al cuadrado. Esto está elevado al cuadrado, así que ¿Qué dio mal? y esto sería la suma de cuadrados de los desvíos. Y me tendría que dar la suma de cuadrados totales. Así que el que me da 970, esto está bien calculado acá. Este también, ¿no? Cuando porque me da 3. Vamos a explicar. ¿Dónde no te gusta? Y acá, este más este me tendría que dar este. Está dando. Y raya. Este más este puede me dar 344. Esa es la varianza total, la varianza explicada, Claro. pero ese te tiene que dar igual, ¿eh? Ah, ¿cómo que no? Sí, esta cuenta tengo que hacer. Esta sí. ST es igual a SC. ¿Está bien? Regresión más Sí. SC del error. Este estoy haciendo. Esto me tiene que dar. Bueno, pero la de regresión, ¿dónde decís que está la de regresión? Y. No No sé la, si la No, por eso. no la calculamos. No, está bien, está bien. Porque tenía que hacerla. No, está bien, no la hice, perdón. No la hice. No me está haciendo. Que me marea la anotación, me marea un poquito. Bueno, entonces tengo que hacer acá el valor de. Sería. Y tenés que hacer el predicho, es la M y X, ¿no? Es el Claro, predicho. acá está. Este de acá, menos este que está acá. La media de la I. Esa. Ahí, acá, Y todo eso al cuadrado. todo esto al cuadrado, sí, estaban dos columnas. Mismo. Estaba haciendo. Esto sería. Esto sería sería MIXI menos. Quiero que valoren todo el laburo que hay cuando le damos los numeritos, como hicimos en el problema anterior, que tenían ya los resultados parciales. ¿Cuánto trabajo ahorra? Porque si no, esto tendría que hacerlo uno por uno, es un plomazo. Sí, manualmente es un más, ¿no? Así que esto que está acá, ¿no? Ahora sí, suma de este me tiene que dar. Ahí, y ahora sí, acá me quedo tranquilo, que estaban las cuentas bien, ¿sí? Básicamente, lo que nosotros tenemos acá es esta cuenta, que después dice la cuento, donde nosotros tenemos que este 2851,26 es la variabilidad total de la variable Y, es el numerador de la varianza de la variable Y.
es igual a la suma de la parte que yo puedo explicar con el modelo, que es ese 1821,6, más 970, que es la parte que yo no puedo explicar con el modelo. ¿Sí? Eso nos va, cuando explique el R cuadrado, que todavía no llegó, se va a poder ver con esta cuenta. ¿Sí? Básicamente eso les quería mostrar para que quedara calculado todo lo que faltaba calcular, ¿no? Porque para calcular el R cuadrado, pues está bueno también esto, si bien no es imprescindible, lo podemos hacer por resta. Está bueno también poder verlo de esta manera. ¿Sí? Así que nada, esa parte quería mostrar el cálculo como era. Bueno, nada. En definitiva son todas las cuentas que tenemos que hacer para llegar a la regresión. No lo vamos a volver a hacer, pero bueno, si uno quisiera saber de dónde sale todo, está bueno retomar este ejercicio porque es el único que tenemos que nos muestra y que puede despejar dudas de la parte de cálculo, ¿no? A veces es como que son números mágicos que aparecen ahí y no. Todo sale de algún lugar y bueno, hay que llegar a eso, ¿no? Entonces es un buen ejercicio para retomar cuando hay dudas, che, mirá, acá me faltó esto, acá me faltó lo otro, poder hacerlo. Bueno, no sé, Adri, yo estaría con esta parte, ya ¿tiene alguna pregunta a los chicos? Si no, Dale, si estaba hablando, no me di cuenta que estaba muteado. Bueno, dale, entonces digo yo. dale. Sí, lo único que faltó es calcular el R cuadrado, pero en realidad es como que No lo ven, tal cual, todavía no lo ven. todavía no llegamos. Es como que, bueno, este tema de regresión lo que obliga es volver de vuelta a los ejercicios y no queda otra, ¿no? De ir y volver, porque todos los ejercicios están buenísimos, están todos desarrollados los ejemplos, pero como el conocimiento se va adquiriendo en capa, las preguntas J siempre nos quedamos trabados y tenemos que retomar el ejercicio porque es algo que todavía no vimos, ¿sí? Así que bueno, cuando terminemos de explicar todos los temas, que será entre hoy y el jueves, perdón, el martes que viene, ahí ya vamos a poder resolver los ejercicios completos, ¿no? Por suerte tenemos dos días más para poder ver este tema. Así que nada, en esos 2 días nos van a quedar los ejercicios todavía medio tuertos. Hay que meterlo. Bueno, ¿El parcial estos valores no lo va a dar o sí, el ejercicio típico es como el 8.2 o en adelante, ¿no? El 8.2 en adelante. si están fijados? Sí, ya están escritos. Fíjense, sí, el único que tiene datos es este, así que es la excepción más que Es la excepción, norma. es para que ustedes entiendan de que no son números mágicos que salen de cualquier lado, tienen que ver de dónde salen las cuentas, ¿sí? Está bueno hacerlo así, porque se entiende mejor. Bueno, buenísimo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es completar acá en el archivo lo que fueron